Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, noches, según donde nos estén escuchando. Iniciamos con el capítulo 2. Vamos a ir leyendo y luego vamos comentando. Dice, a ver, me quito Las mercancías no pueden ir solas al mercado, ni intercambiarse ellas mismas. Tenemos, pues, que volver la mirada hacia sus custodios, los poseedores de mercancías. Aquí ya empieza a aparecer lo que habíamos venido vislumbrando desde antes, hablando nosotros, los poseedores de mercancías. Marx ya por fin lo menciona. Hay que tener muy en cuenta esta parte. Luego nos dice, las mercancías son cosas y por tanto no ponen resistencia al hombre. Si ellas se niegan a que las tome, éste puede recurrir a la violencia o, en otras palabras, apoderarse de ellas. Déjenme ver la nota si tiene algo interesante. Dice, en el siglo XII, tan renombrado por su religiosidad, suelen aparecer entre esas mercancías objetos de suma exquisitez. Un poeta francés de aquellos tiempos incluye así entre las mercancías expuestas en el mercado de Landit, junto a telas, cuero, aperos de labranza, pieles, etcétera, también a las mujeres de fogosos cuerpos. Bueno, una nota un poquito extraña quizás para la mayoría, pero ya sabemos que Marx por algo pone sus notas. Para vincular esas cosas entre sí como mercancías, los custodios de las mismas deben relacionarse mutuamente como personas cuya voluntad reside en dichos objetos, de tal suerte que el uno, solo con el acuerdo de la voluntad del otro, o sea, mediante un acto voluntario común a ambos, va a apropiarse de la mercancía ajena al enajenar la propia. Aquí no sé ustedes qué les parece el planteamiento que se va haciendo. No sé si Marx está haciendo una especie de tratando de hacer un contrapunto del contrato social de Rousseau, pero de manera distinta. Está tratando de plantearnos, por ejemplo, lo de la libre voluntad, aquí lo esboza. Luego vamos a llegar al capítulo 22, si no me equivoco, y va a decir, a ver, lo dijimos así, pero la realidad es que no es así. Es algo que... Es que en el capítulo que precede, las relaciones se sostenían por la igualdad. O sea, los objetos, las mercancías se reputaban entre ellas en el intercambio como iguales. Y aquí se introduce la cuestión de la voluntad. Y aquí aparece un actor que no estaba y lo insistimos varias veces a lo largo de las primeras lecturas, y era el poseedor de mercancías. En el primer capítulo se lee todo bajo la regla o bajo el presupuesto de que las mercancías se relacionan, o por lo menos tienen la potencia de relacionarse solas entre sí, y que tienen un mundo y que se reputan entre ellas y se dicen yo soy igual a ti porque contengo toda esa metafísica que mencionaba Marx al comienzo del cuarto apartado del fetichismo. Entonces ya aquí ya las relaciones de propiedad, ya las relaciones, o sea, ya un sujeto que se actualiza, que vende sus mercancías y las lleva al mercado, ya aquí ya, por decirlo de alguna manera, ya cae el velo del carácter metafísico de esa relación que entablaba una mercancía con otra. Y aquí en el intercambio ya aparece la voluntad, ya aparece ya quien lleva las mercancías al mercado y quien estaba atrás el proceso de igualación de aquellos objetos. Ahora aquí vamos a ver, en este caso más adelante, cuál es el punto de que estas relaciones entre personas devengan de alguna u otra manera también relaciones entre cosas. Diría algo, y es algo que va también de la mano con esa nota de Marx sobre
los fogosos cuerpos de las mujeres, y es, habíamos dado por supuesto la cantidad de mercancías que se igualan, cuáles son los factores que se tienen en cuenta para esa igualación y para ese intercambio de unas cantidades por otras, qué es lo que permite dar valor a las mercancías, todo lo concerniente a las mercancías. Y como bien decía Steven, eso tiene el presupuesto de que hay productores individuales que se relacionan a través del mercado. Entonces aquí lo que estamos diciendo, que nos dice el establecimiento del mercado tanto en la práctica como en las instituciones que hacen posible el mercado generalizado de mercancías. Primero, que las mercancías se intercambian bajo un presupuesto de igualdad. Igual valor de determinada cantidad de mercancía X es igual al valor de determinada mercancía Y. Y que quienes lo intercambian, y aquí viene lo que va a ser fundamental, es la institución y la superestructura que se, digamos, erige a partir de esa condición pragmática, o esas relaciones o esa base económica, y son los propietarios de esas mercancías los que van al mercado e intercambian, bajo una base de ¿qué? De igualdad. Es decir, son ambos propietarios individuales aislados uno de otros y solo van a intercambiar en los términos que ellos establezcan. Obviamente, establezcan no es como cada uno cómo establece el valor, sino cómo el valor va a regularse. Pero en principio se asume que todos parten de esa igualdad formal de la que establece el mercado y que como propietario privado vas a establecer solamente contratos o intercambios en la medida en que no se rompa esa igualdad formal. Sin embargo, y aquí es importante ese guiño con el tema de la mujer, y es, venga, ¿y qué pasa con esos actores que dentro del, digamos, la dinámica o el sistema de la relación económica actuales no parten de esa igualdad formal? Y por ejemplo, y para ese ejemplo coloca, por ejemplo, podríamos llamarlo así, el mercado del trabajo sexual, porque cuando entran ahí, en la Edad Media por lo menos, no entran bajo esa figura del propietario, sino como entran como mercancías como tal, que están, digamos, subyugadas a otra estructura que, digamos, se ha conocido históricamente como el patriarcado. Están subyugadas pues, a la figura del hombre, vendrían siendo objetos de ese hombre. Entonces ahí es donde empiezan a haber como fugas, pero en principio abstraigamos esos ejemplos concretos, pero ya nos empieza a mostrar hasta dónde se extiende esa descripción de la sociedad civil y ese presupuesto jurídico de la igualdad formal entre, en este caso, concebidos como propietarios individuales y aislados que se interactúan a través del mercado y en función de una igualdad formal. Perfecto, vamos a continuar con la lectura. Dice, los dos por consiguiente deben reconocerse uno al otro como propietarios privados. Esta relación jurídica, cuya forma es el contrato, legalmente formulado o no, es una relación entre voluntades en la que se refleja la relación económica. El contenido de tal relación jurídica o entre voluntades queda dado por la relación económica misma. Vamos a ver la nota, si hay algo interesante o no. Dice, es una nota, parece larga. Proudhon comienza por extraer su ideal de justicia eterna de las relaciones jurídicas correspondientes a la producción de mercancías. Con lo cual, digámoslo, incidentalmente aporta la consoladora prueba para todo burgués filisteo de que la forma de la producción de mercancías es tan eterna como la justicia. Luego vira en redondo y pretende modelar, con arreglo a ese ideal, la producción real de mercancías y el derecho real correspondiente a esta. ¿Qué opinaríamos de un químico que en vez de investigar las leyes que efectivamente rigen la asociación y disociación de la materia, y en lugar de resolver sobre la base de las mismas determinados problemas, explicar esa composición y descomposición por las ideas eternas de la naturalidad y de la afinidad? Cuando se sostiene que la usura contradice la justicia eterna y la equidad eterna y la reciprocidad eterna,
y demás verdades eternas, sabemos algo más acerca de ella que lo que sabían los padres de la Iglesia cuando aseguraban que contradecía la gracia eterna, la fe eterna, la voluntad eterna de Dios. Aquí Marx, obviamente irónico, mordaz como siempre, y contra Proudhon, obviamente en francés, por eso está en francés y luego está en español. Vemos cómo Proudhon pues planteaba trataba de explicar como natural también la justicia. Todo tenía para él una base natural o eterna porque no podía explicar las relaciones económicas y por eso llegaba de alguna forma, según Marx, también era un según Marx, Proudhon también era un idealista, aunque se llamara o se autodenominara anarquista, o quizás para Marx los anarquistas también eran idealistas. Yo creo que yo te lo mencioné alguna vez, para interrumpirte. Creo que una vez yo hablé con eso cuando mencionan lo de Miseria de la filosofía y mencionaba Proudhon más adelante, y es, digamos que el anarquismo, sobre todo de corte proudhoniano, es inminentemente individualista. ¿Esto qué quiere decir? Que parte de esa definición que hace el mundo liberal, es decir, o la ideología liberal en esa antropología filosófica de corte liberal, que parte de la idea de que el individuo es la unidad básica, que usted tiene que partir de esa fragmentación social humana que parte del individuo como realidad indiscutible. Y al partir de eso, los liberales van a decir como que se puede llegar como unos acuerdos mínimos en lo político jurídico, y una base económica donde el individuo pueda maximizar el placer, dirán unos, la satisfacción, dirán otros, pero en cualquier caso, donde se puede implementar su voluntad individual aislada, porque se parte del presupuesto de la racionalidad previa, consolidada y desarrollada de un ente individual para tomar decisiones, y que en ese relacionamiento que tiene por base las relaciones mercantiles generalizadas, es decir, lo que conocemos como sociedad mercantil simple y luego generalizada, que es el capitalismo en sentido estricto de la palabra, puedan hacer más llevadera la convivencia partiendo pues de las leyes objetivas de cierta economía y de la naturaleza pues claramente disruptiva del individuo. Y en eso cae Proudhon, a pesar de que él quiera plantear que el individualismo en los presupuestos antropológicos es compatible con proyectos políticos cooperativos, pero cooperativas ¿bajo qué idea? Bajo el gremio y bajo la idea del intercambio de mercancías, que es ahí en donde le pregunta, venga, vos pretendes un supuesto anarquismo, pero estás partiendo de los presupuestos burgueses, idealistas además, que en la práctica niegan o devienen dialécticamente su opuesto cuando vemos la realidad objetiva de esas leyes. ¿Qué son? Va a decir la aparición de la mercancía fuerza de trabajo, la no igualdad real en contraposición a la igualdad formal, y una serie de elementos que hacen como que esa pretensión de cooperatividad, de una sociedad pues como anarquista, donde se puede abolir pues como la parte represiva o la parte, digamos, como más violenta del aparato estatal, que es la que mantiene por lo demás la propiedad privada, para poder que sean las asociaciones civiles, en este caso de diferentes gremios, la que en función de ese intercambio de mercancía no rompan con la igualdad formal, que es la que está hablando aquí Marx, igualdad formal, propietarios, en este caso no individuales, sino colectivos, pero gremiales, que intercambian mercancías. Es decir, otra vez sociedad mercantil, las leyes que son inmanentes a esta. Entonces ahí es donde la pregunta es, venga, usted está queriendo romper con lo que usted considera es un sistema podrido de abajo, pero estás partiendo de sus presupuestos y simplemente los estás llevando por otro ciclo, pero no estás dando cuenta que mientras existan esas estructuras hay unas leyes que operan, en este caso la ley del intercambio, de la ganancia, por ejemplo, y otras cosas que son inmanentes al sistema. Mientras usted mantenga la relación, pues va a ser muy difícil que rompa o pretenda establecer esos ideales por más justos y nobles que puedan ser. Hay otro punto que hay que
creo que es hora de poner sobre la mesa, y es que la esencia o por lo menos el resumen de la ideología burguesa es precisamente la idea de que hay intercambio entre iguales. Y con la medida valor-trabajo, la sociedad burguesa creyó que había llegado a la mejor manera de garantizar la igualdad entre los intercambios. Esa es la piedra angular de la ideología burguesa, que es posible que en las relaciones que entablan los comerciantes o los actores del mercado haya siempre regularidad y haya siempre una especie de garantía de que si se siguen ciertas reglas, no va a haber desigualdad de los cambios recíprocos. Y es esto lo que persigue Proudhon. Él se da cuenta que hay un valor constituido y quiere fundamentar toda su teoría del porvenir y de una sociedad nueva, que ya Marx comparó con los intentos utópicos de Gray, si no estoy mal el nombre del John Gray. Y el punto es que comete Proudhon, como dice Víctor, comete el error de partir de lo que ya en la sociedad burguesa es algo dado. Cree que hace una sociedad nueva cuando en realidad lo único que está haciendo es reproduciendo lo que ya existe. De modo que uno puede extraer de esta paradoja proudhoniana, de este mal destino de este pensador francés, un hecho curioso. Y es que la ideología, en cuanto tal ya constituida, la ideología burguesa, no se termina, digamos que en la determinación de los intercambios iguales, sino que incluso se puede decir que esa medida de los intercambios no es la justa, sino que hay otra. Pero siempre se persigue la idea de que existe la posibilidad de hacer intercambios entre iguales. Este es mi punto. Mi punto, entonces, voy a insistir de pronto por si no lo planteé de manera clara, es que lo ideológico, si bien en esencia es la idea de que se puede hacer intercambios justos, lo ideológico también es el hecho de que aún cuando se descubre la desigualdad de estos intercambios, se pueda perseguir esa igualdad. Y esta es en la trampa que digamos tiende el pensamiento de Proudhon, si uno lo quiere concebir de un modo automático, de un modo como a la manera de un autómata, porque abre de nuevo ese espacio en el que es posible suturar los problemas del intercambio solo modificando las relaciones jurídicas y no transformando las relaciones económicas. Que esa es otra cosa. Proudhon toma las relaciones jurídicas tal como se le presentan sin verlas como reflejos de las relaciones económicas. Él las toma tal y como se las presenta la Constitución, como se lo presenta la ideología oficial. Y por eso caen esas categorías como la igualdad, la justicia eterna y cosas así. De modo que cuando él ve la igualdad entre los trabajos, ve la igualdad entre los trabajos que hacen parte del proceso de producción, y cuando él ve eso, en lugar de ver el proceso económico, él lo que ve es la preeminencia de la igualdad como categoría que está de algún modo por encima de las cabezas de los productores. Correcto. ¿Alguien que quiera comentar algo más? Si no, le vamos dando a la lectura. Nadie de momento. Bueno, continuamos con la lectura. Dice, aquí las personas solo existen unas para otras como representantes de la mercancía y por ende como poseedores de mercancía. En el curso ulterior de nuestro análisis, veremos que las máscaras que en lo económico asumen las personas no son más que personificaciones de las relaciones económicas como portadoras de las cuales dichas personas se enfrentan mutuamente. Esto es crucial para todo el análisis del capital,
incluso muchos ya lo retoman como lo más importante, que esto es lo que define las clases sociales, o esta es la cuestión de qué es lo que indica a qué clase social perteneces, etcétera, que tú estás personificando tu mercancía fuerza de trabajo, que estás personificando tu mercancía, y algunos dicen de capital, o estás personificando, no, o estás personificando capital. Entonces, aquí este punto es importante, lo iba yo a subrayar, pero bueno, no sé qué está pasando con esto. Ahorita de todos modos, ahorita vamos a regresar a él. Lo que precisamente distingue de la mercancía a su poseedor es la circunstancia de que todo otro cuerpo de mercancía solo cuenta para aquella como forma de manifestación de su propio valor. Niveladora y cínica desde la cuna, está siempre pronta para intercambiar no solo el alma, sino también el cuerpo por cualquier otra mercancía, aunque esta sea más repulsiva que Mary Tornes, ¿no? A ver, vamos a ver la nota si hay algo interesante. Me imagino que niveladores, partido que durante la Revolución Inglesa de 1648-1650 sostuvo posiciones pequeñoburguesas radicales. Algunos de sus integrantes, como los diggers, cavadores, anticiparon ciertas tesis del socialismo utópico y una concepción limitada pero revolucionaria, materialista, de la libertad. Libertad es el disfrute libre de la tierra, decían. Esa es la nota 45. Entonces, continuamos. Esta falta de sensibilidad en la mercancía, por lo concreto que hay en el cuerpo de sus congéneres, lo suple su poseedor con sus 5 y más sentidos. Su propia mercancía no tiene para él ningún valor de uso directo. Caso contrario, no la llevaría al mercado. Posee valor de uso para otros. Para él solo tiene directamente el valor de uso de ser portadora del valor de cambio. Y de tal modo, medio de cambio. Vamos a ver la nota si hay algo interesante. Dice, nota 39, puesto que de dos modos es el uso de todos los bienes, uno de ellos es inherente a la cosa en cuanto tal, el otro no, como en el caso de una sandalia, que sirve para calzarse y para intercambiarla. Estos dos son valores de uso de la sandalia, ya que también el que cambia la sandalia por algo que le falta, a modo de ejemplo por alimentos, utiliza la sandalia en cuanto sandalia, pero no es su modo natural de uso, porque la sandalia no existe para que se le intercambie. Aristóteles de la República, capítulo ¿qué? Me imagino que se refiere al libro de Política de Aristóteles, si no estoy mal. O sí, ¿no? El libro que se llama Política de Aristóteles, bueno, varios de sus obras, pero este de Política, o ha de ser el de Ética quizás. Pero vean desde cuándo ya estaban los griegos, o en este caso Aristóteles, hablando de los problemas que Marx luego se va a plantear, y como vimos va a tratar de darle solución. A ver, la 46 que dice, traducimos la cita de Aristóteles ajustándonos a la versión alemana hecha o reproducida por Marx. Dice, esta es una nota, me imagino, sí, es nada más la misma nota y una explicación de, bueno, la traducción, puede haber otra traducción. Entonces no la vamos a leer, porque ya la leímos. De ahí que quiera enajenarla por una mercancía cuyo valor de uso lo satisfaga. Todas las mercancías son no valores de uso para sus poseedores, valores de uso para sus no poseedores. Por eso tienen todas que cambiar de dueño. Pero este cambio de dueños constituye su intercambio, y su intercambio las relaciona recíprocamente como valores y las realiza en cuanto tales. Las mercancías, pues, tienen primero que realizarse como valores antes que puedan
realizarse como valores de uso. Aquí hay un debate muy interesante que se da entre el marxismo Rubin, de la Antonio, creo que teoría se marxista, fue la el señal que un tiene momentico, Antonio. valor. Se te fue no sé si Ah, fui yo. perdón, Se fue el sonido. perdón. Hasta que había una disputa entre escuelas del partido. Dígame, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. No, estás hablando de que hay una disputa muy interesante, imagino que tendrá que ver con lo que habíamos Ah, planteado con el tema que de esto iba, escuelas del valor. Antonio, no escucho. Sí, vos escuchás, Antonio. No escucho. Se le está yendo la sí, voz. Acá a se ver, escucha. ya, ok, perfecto. ¿Me escuchan ahí? Yo sí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Los demás. Yo Ok, te sí, escucho. quité la cámara porque a lo mejor eso está También. jalando más internet. Ok, voy a continuar lo que estaba comentando. Ahorita abro para participaciones. Me parece Ahí se importante escucha mejor. mencionarlo. Ok, voy a hablar para participaciones, pero antes de eso les comento, ahorita abro, que este es un debate que se ha estado dando y que es los de la corriente de Isaac Rubin que dicen que el valor se realiza en el intercambio, o sea que una mercancía tiene valor cuando se intercambia. Y hay otra corriente que dice que la mercancía tiene valor desde la producción. Desde la producción tiene valor y que solo se hace efectivo ese valor o se efectiviza o se realiza en el intercambio. Pero para llegar al intercambio tiene que tener valor. Entonces son esas dos posturas que se van dando, no sé si conocen ustedes otras. Aquí Marx lo esboza. Adelante, Steven, o quien guste abrir un debate sobre eso. Mira, yo tengo una opinión al respecto de ese problema de las escuelas, y es que por lo general, cuando uno toma las posiciones entre estas escuelas, a primera, o sea, uno la toma de manera superficial, uno cree que es posible que haya disparidad en los argumentos, que los argumentos no sean reconciliables o que no tengan un punto de, no hagan parte de la misma unidad. Pero solo basta trabajar, o sea, basta leerlos a profundidad para darse cuenta uno que esas oposiciones no existen. Y que a la mayoría de veces las dos escuelas dicen lo mismo, pero cambia solamente el lado, solamente le ponen como una punta de lanza para la discusión. Aquí un ejemplo pasaba con el racionalismo y el empirismo de la época cartesiana. Y que cuando uno revisa a profundidad, por ejemplo, las ideas de Locke, las compara con Spinoza, Descartes, en realidad no se diferenciaban mucho. De modo que estas doctrinas que piensan... Pues, si quieres yo te interrumpo, ya que ese es mi campo de profesión. No, la escuela de empirismo casi siempre déjame terminar el punto que voy a, como para cerrar. Y es que se adopta en estos casos una perspectiva casi que metafísica de preguntarse como que ¿dónde está el valor? ¿Está afuera? ¿Está adentro? ¿Sí? Preguntas del tipo ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O cosas así que a mi parecer se pueden convertir en pseudo problemas. Adelante, Víctor, de pronto. Sí, no era para interrumpirte, sino para que se note la idea. Digamos que yo en ese debate, digamos que creo que estamos cogiendo unilateralmente lo que es una unión indisoluble, porque son dos momentos necesarios para entender el proceso de la valor y por tanto de la dinámica del capitalismo en general. ¿Por qué? Porque es cierto que el valor se produce en la esfera de producción, es decir, en lo que toma hacer determinada mercancía.
Pero si eso no se lleva a la esfera del intercambio, es decir, a la esfera de la comercialización y de la efectiva transacción, eso no va a tener valor. Entonces, uno no podría decir como, sí, se produce en la esfera industrial, por así decirlo. Y sí, tiene razón. Pero sin la realización, sin la efectivización, no, pues no tiene sentido, porque ¿dónde adquiere mayor vigencia como la estructura económica del capitalismo? En los intercambios. O sea, si no hay intercambio permanente, así sea intercambio de la mercancía de dinero por otras mercancías, pues no hay fluctuación, no hay realización del capital, pues adelantándome un poquito, o sea, no hay ese ejercicio que caracteriza a la sociedad mercantil, sea esta simple o generalizada. Entonces ahí la pregunta es, si estamos entendiendo en un proceso que llevamos paso por paso, no podríamos escindir la parte donde se produce de donde se efectiviza, porque son dos momentos del mismo fenómeno, que es el fenómeno del valor. O sea, uno diría, como Marx está diciendo, venga, sabemos que tanto las esferas donde se produce como donde se intercambia son absolutamente, de hecho son codependientes. Si no llega a la esfera de comercialización, no es valor. Pero obviamente si no se produce, tampoco va a tener valor, porque no es una sin lo otro, es un paso condiciona el otro. Y el que se comercialice y se intercambie es la posibilidad para que se vuelva a repetir el ciclo del intercambio. De lo contrario, no va a seguir sucediendo. Entonces ahí uno se pregunta, por lo menos para mí, Mar ya está en duda, que tiene tanto importancia la esfera productiva como la esfera de intercambios o de comercialización, que también se conoce así. Pues creo yo que puede ser un apunte por lo menos todavía muy tibio y todavía muy nebuloso, pero que creo que está apuntando diciendo como venga, estas dos cosas no pueden, las separamos a nivel de la comprensión, pero no a nivel del desarrollo real, porque son codependientes. Y con respecto al ejemplo de Steven, sí es muy diciente, porque el ejemplo de las escuelas filosóficas del material, del empirismo versus el racionalismo, son dos, digamos, lo que va a hacer el materialismo es unificarlas, en qué medida, en que nada ocurre pues de acceso de la experiencia, pero la experiencia con otro significado, una parte inmaterial intelectual que es propia del proceso del conocimiento. Por eso, digamos, Engels en el texto de la filosofía alemana, o incluso en el texto de empiricismo y materialismo de Lenin, ellos saben de que esa división también reproduce una idea propia de las condiciones materiales del trabajo intelectual está escindido del trabajo material y por eso no se entiende esas cosas, pero los representantes, por ejemplo, que es Descartes, como el primer primer racionalista moderno, y Locke o Hume de la escuela empirista, reproducen lo que Marx está diciendo acá a nivel de intelectual, del proceso cognitivo, de cómo se conoce el mundo por parte de los seres humanos y cuál es el alcance de este. Mientras que en la esfera económica o sociopolítica lo que tenemos es dos momentos que si bien son diferentes están enlazados estrictamente. Lo mismo es el conocimiento intelectual categorial extendido de la experiencia con la experiencia misma. Son dos procesos complementarios y codependientes para conocer un fenómeno real y con cierto grado de verdad. Y es que, o sea, para atreverme a resumir el punto, uno estaría cayendo en una abstracción, o para hablar en términos de la jerga, estaría abstrayendo una parte del proceso y haciéndola el momento definitivo, como que no, abstraigo de la producción y la producción es el único lugar donde hay valor y otros, no, solo en el intercambio. Y ese tipo de debates no ven como por perderse en el árbol, por mirar mucho el árbol, pierden el bosque. De modo que aplica, y en este caso una cosa que hay en el examen de la historia de la filosofía, es que uno cuando examina la historia de la filosofía se da cuenta que las posiciones que se aferran naturalmente no demora nada el proceso que las incluye en una síntesis, como está diciendo Víctor. Y Hegel, por ejemplo, hace una alegoría, o sea, invoca una frase del apóstol Pablo que dice algo así como que, y esas filosofías que se creen que van a durar para siempre y que se postulan como absolutas, se les dice lo mismo que el apóstol le dijo a la mujer de Ananías: están a la puerta a los pies de quien ha de sepultarte.
O sea, esas filosofías que se dan un punto de vista que se aferran a un carácter absoluto y a ser como que la verdad única, tarde o temprano entra en una síntesis. Mira que Víctor dijo, bueno, mira, es fácil, tienes dos escuelas, si les quitamos el carácter abstracto, las incluimos en la totalidad, hasta ahí llega su carácter unilateral, como había dicho. Entonces eso sí es esto es más una consideración metodológica, la de no de pronto enfrascarse en cómo funcionan las oposiciones de la escuela, sino penetrar en cada una de las escuelas para darse uno cuenta de que en el fondo manan del mismo proceso, manan de la misma unidad. Y en este caso, por ejemplo, aquí cuando se dice que, miren que en el párrafo subsiguiente Marx va a decir, por otra parte, primero toda mercancía tiene que acreditarse como valor de uso para poder ser valor. Pero la cuestión aquí, y que yo vine insistiendo durante un tiempo, era que en la producción de mercancías, uno puede tener la sensación de que incluso no se producen valores de uso, y que si fuera por el burgués, él no produjera valores de uso, sino puramente valores. Y que lo hace también, o sea, produce sin importar si alguien, él solamente valora que hay una necesidad en el mercado y produce como se le da la gana, a niveles a los que no tiene ningún límite racional. De modo que hay un punto aquí que ha abierto Antonio acerca del orden y que bueno, como dije ahorita, es una cuestión un tanto como que qué es primero, si lo uno, lo otro, si el huevo, la gallina. No quiero vulgarizarla de esa manera. Sin embargo, quiero que se note que este carácter escolástico nos hace perder muchas veces el contenido real. Siento que me estoy extendiendo mucho. No sé si alguien más quiere comentar. Correcto, no, está bien que se extiendan, es parte del debate, de la charla que vamos teniendo y que va surgiendo, porque yo quisiera claro, adelante, pero ¿sí me escuchan? Sí se escucha. Gracias. Es que como que el Telegram como que tiene eso, ¿verdad? Como que a veces como que se corta un poquito. Bueno, hace mucho que no había entrado, pero qué bueno que ahorita se abrió la sesión para, bueno, seguir leyendo el capítulo. Pero bueno, me llamó esto la atención porque en el sentido, no sé qué escuelas estén como que rivalizando en estos dos conceptos, o más o menos como que en el debate, porque como tal, pues no soy así como economista, ¿no? Pero yo creo que no será como que la situación en el sentido de la determinación sobre qué vale más, ¿no? Y yo no se lo voy a poner así, o no sé si a lo mejor yo me estoy como que yendo por otro lado, si el capitalismo productivo, ¿no? El que se basa en producir mercancía, el industrial, ¿no? Y el otro sea el capitalismo financiero, ¿no? El que basa su riqueza en la especulación, ¿no? Y esa determinación, pues digamos que tendría que ver propiamente con, digamos, el uso que le den las personas o, digamos, el valor que le den los países, las sociedades a las mercancías, ¿no? Porque ahorita en la actualidad, pues digamos que Occidente, lo digo de manera histórica y sociológica, ¿no? Se ha volcado en darle más valor precisamente al valor de cambio, ¿verdad? Al valor de cambio que al valor de uso, en el sentido que pues lo estamos viendo ahorita, ¿no? Occidente pues está controlado totalmente por el capitalismo financiero, ¿no? Entonces el intercambio pues le da valor a cualquier mercancía, aunque realmente pues, valga más de lo que el valor que le da el capitalismo financiero a la mercancía, ¿no? Y así han vendido mercancías, países, recursos que en el valor de uso pues realmente sí sirven para satisfacer necesidades materiales, pero en el valor de cambio, el capitalismo financiero pues no les da el valor real
a la satisfacción y solamente lucra con, digamos, pues, con la especulación. No sé si por aquí sea un poquito la lectura. Yo quería opinar aquí en ese aspecto, ¿no? Pero hasta aquí dejaré yo la participación y les preguntaré a ustedes si sé o Bueno, yo yo la creo verdad que, me estoy un poquito... bueno, hay varias cosas importantes y es que a este nivel pues todavía no hemos llegado pues el concepto de finanzas, pues porque finanza tiene que ver con rentabilidades sobre dinero, es decir, sobre la mercancía dinero, que en este caso sirve como parte, digamos, de los insumos necesarios para que la esfera industrial, que es la productiva en sentido estricto, aparezca. Pero aquí el conflicto en la escuela no es si los que se están enfrentando son los capitalistas del área industrial contra los capitalistas del área de las finanzas o el capitán bancario o el área pues de la que posee la mercancía dinero, sino que lo que está diciendo en escuelas de pensamiento marxista, según entiendo yo, ahí me corregirá Antonio, es si se estaba poniendo dónde realmente surge el valor, partiendo del presupuesto de que el valor surge como producto del trabajo socialmente necesario que está impreso en una mercancía específica. En ese sentido, lo que se está debatiendo es, entonces, él surge en la esfera de la producción y se manifiesta en la esfera comercial, que hay una diferencia importante. El financiero es quien da los insumos para que el industrial pueda producir, y luego falta otra esfera que es la que aquí ya vamos evidenciando y es productor, que al mismo tiempo es comercializador. ¿Por qué? Porque estamos partiendo del escenario hipotético, es decir, imaginado, no real, o un aspecto más básico y que usted al mismo tiempo es productor de su mercancía y al mismo tiempo tiene que llevar al mercado como el comerciador y distribuidor de su propia mercancía. Entonces, al mismo tiempo es productor y comercializador. Es distribuye la propia mercancía cuando va al mercado y lo intercambia por otras mercancías hasta este punto del análisis. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que en esas escuelas, bajo este punto y bajo la idea del valor objetivo, dentro de las categorías marxistas, lo que se está discutiendo es, algunas pues dicen, no, solamente cuando el productor barra distribuidor va al mercado, intercambia, es que surge el valor. Otros dirán, no, el productor barra distribuidor, cuando lo produce, ya está generando o está conteniendo el valor, solamente que se va a visualizar o se va a manifestar cuando esté en la esfera de los intercambios. Todavía no hemos llegado al capital financiero, no porque no sea importante, sino que porque a este nivel no existe todavía ni siquiera la figura de dinero, pero por otro lado, porque el capital financiero va a tener más relevancia cuando se empiecen a separar, cuando haya una división tajante entre la clase capitalista, entre industriales, comerciales y financieros, que eso es muy posterior. Pero hasta el nivel de análisis, básicamente, todavía estamos en intercambios de mercancías directas, no ha aparecido el dinero todavía, pero ya vemos en cuenta, y es la pregunta que pone muy bien Antonio, y es, bajo la perspectiva del valor objetivo, es decir, la que asume Marx y la que estamos asumiendo aquí en esta lectura, el valor se produce en la esfera de la producción o en el momento de producción, o más bien surge ahí, o surge solamente cuando está en la esfera del intercambio, que era que decíamos más o menos Steven y yo, que eso es una lectura unilateral de un proceso que para mí, esta es su opinión personal, es completamente, digamos, indisoluble. Digamos que cuando se está dando, se dan las dos cosas a la par, pero para nuestros ojos son dos momentos distintos para poder entender, digamos, la imagen completa. Así como cuando uno va recorriendo un mapa, está el mapa completo, pero se tiene que atravesar o ir como fragmento por fragmento del mapa para poder entender cómo se relacionan las partes y ahora sí poder volver a ver la imagen. ¿Qué es lo que era lo que decía Steven, que cuando uno se concentra solamente en un fragmento del mapa, volviendo a este ejemplo, pierde de vista la imagen completa? Entonces ahí lo que está diciendo es la discusión. Yo me centraba en que para mí la cuestión es, son indisolubles, solamente se distancian en términos positivos, porque para poder que haya valor, tiene que haber producción, pero al mismo tiempo también tiene que haber intercambio, si no, no se va a dar el valor o no se va a manifestar el valor. No sé si responde como a tu duda, compa. Correcto, correcto, muy bien. Sí, por ahí va el asunto en dónde está el valor, en el aspecto de si surge en la producción o surge en el intercambio. Claro, lo que planteaba Dark Wright es importante, interesante y se va a ir construyendo conforme avancemos en la lectura.
Aquí todavía estamos iniciando, apenas el capítulo 2, sin embargo, como se ha planteado, no, algunos dicen hay una unidad, lo que dice Víctor, hay una unidad indisoluble, puede ser, no sé si, digamos que para poner un ejemplo puede ser como la cuestión del trabajo abstracto y el trabajo concreto, que no puedes decir en una persona a ver cuál es tu parte de trabajo abstracto y cuál es tu parte de trabajo concreto, sino solo se hace metodológicamente. Se puede, digamos, por poner un ejemplo, el de qué parte del trabajo a un trabajador, cuál es su parte de trabajo abstracto, cuál es su parte de trabajo concreto, pues no lo podemos nosotros observar, solamente hacemos el análisis para tratar de diferenciar ciertas categorías. Entonces, aquí yo pienso, y quizás es una opinión, es sí, es una opinión, iba a decir una interpretación, pero es una opinión de que si nosotros decimos que el valor surge en el intercambio, hay algunos autores que manejan que eso es acercarnos a la economía neoclásica. Eso es lo que plantean. Entonces, por ahí es que conviene o quizás resulta importante hacer la distinción desde ahora. Obviamente aquí quizás no lo vamos a concluir este debate, pero yo creo que conforme avancemos con el texto, sí se puede tener una opinión. La mía es de que el valor surge en la producción y que por eso se lleva al intercambio. Si no es un valor, pues no se puede o no se podría llevar al intercambio, etcétera. Así lo estoy viendo ahora, no sé, hasta este momento, así lo veo. Si después hay algo que yo analice y vea que no es así, pues para eso estamos, ¿no? Para debatirlo. Entonces vamos a continuar con la lectura. Vamos a ir avanzando. Dice, por otra parte, tienen que acreditarse como valores de uso antes de poder realizarse como valores. Yo creo que aquí es por eso que lo menciono, porque Marx y como habíamos dicho, Marx era como un poco, como que no era tan pedagógico, diría Juan, pero aquí dice, tienen que acreditarse como valores de uso antes de poder realizarse como valores, ya que el trabajo humano empleado en ellas solo cuenta si se lo emplea en una forma útil para otros, pero que sea útil para otros, que su producto satisfaga necesidades ajenas, dice, y luego parece que contradice lo que acaba de decir. Es algo que solo su intercambio puede demostrar. Entonces, como bien decía por ahí Víctor y creo que Steven también, es el intercambio, en el intercambio lo que hace es expresarse el valor o manifestarse el valor. Yo así lo vería. Y el valor se crea en la producción. Todo poseedor de mercancías solo quiere intercambiar la suya por otra, cuyo valor de uso satisfaga su propia necesidad. En esta medida, el intercambio no es para él más que un proceso individual. Por otra parte, quiere realizar su mercancía como valor y por ende convertirla en cualquier otra mercancía que sea de su agrado y valga lo mismo, siendo indiferente que su propia mercancía tenga para el poseedor de la otra valor de uso o carezca de este. Aquí hay un punto interesante que dice que sea indiferente, lo voy a repetir, siendo indiferente que su propia mercancía tenga para el poseedor de la otra valor de uso o carezca de este. Es lo que estaba diciendo Steven, que se acerca mucho a lo que plantea Steven como propuesta o hipótesis de que ya no se producen valores de uso, o que no importa para el capitalismo que se produzcan valores de uso. Aquí parece que se acerca a lo planteado por Steven. Dice, en esa medida, el intercambio es para él un proceso social general, pero el mismo proceso no puede ser a un mismo tiempo
para todos los poseedores de mercancías, exclusivamente individual y a la vez exclusivamente social general. Si examinamos el punto más de cerca, veremos que a todo poseedor de mercancías, toda mercancía ajena se le presenta como equivalente particular de la suya, y esta como equivalente general de todas las demás. Pero como esto se aplica igualmente a todos los poseedores de mercancías, ninguna de ellas es equivalente general, y en consecuencia, las mercancías no poseen una forma de valor relativa general en la que puedan equipararse los valores, compararse en cuanto a magnitudes de valor. Las mercancías, pues, en absoluto se enfrentan entre sí como mercancías, sino solamente como productos o valores de uso. A ver, aquí creo que podemos repetir esto, o quizás no sé si hay algún comentario de esto, o le seguimos. Dice, las mercancías en absoluto se enfrentan entre sí como mercancías, sino solamente como productos o valores de uso. Esto es algo que estuvimos debatiendo. Lo que pasa Adelante. Sino que ¿cuál es el asunto? Cuando usted confronta dos mercancías, cuando las pone lado a lado, yo qué sé, alfajores versus tacos, o bueno, ya que somos colombianos y mexicanos, yo qué sé, tamales versus tacos, cuando se enfrentan como valores de uso, es decir, determinados productos del trabajo que satisfacen una necesidad. En este caso, ambos satisfacen la necesidad de comer, pero de maneras distintas. Tienen cualidades distintas. Los tacos tienen tortilla de harina, si es al pastor, pues cerdo, el tamal puede tener cerdo, pero también puede tener res. Bueno, de manera sus componentes son distintos. Ahí está su carácter de valor, de sus cualidades son distintas. Entonces, cuando se confrontan en esas características, se hacen visibles sus componentes y lo que caracteriza su fisiología, lo que Mar llamó al inicio todo el capital, pues el capítulo 1, la mercelogía, que es como el análisis cualitativo estrictamente de los componentes de las mercancías en general. Entonces, claramente cuando usted compara, o si nos vamos pues como ya está en el fondo de la comida, compare no sé, un libro con un sombrero. Son cualidades diferentes, se nota el papel, la tela, la decoración, la portada, los dibujos, póngale lo que usted quiera. Ahí solamente estamos evaluando valores de uso, es decir, productos del trabajo que satisfacen una necesidad distinta. Ahí no se ve ese valor, porque las estoy comparando del aspecto cualitativo. ¿En qué coinciden? En que van a satisfacer una necesidad, en este caso, el libro, la necesidad de aprender, si es de colección, si es un artículo de lujo, o simplemente el deseo de la persona de tener en físico ese texto, y el sombrero, pues cubrir la cabeza o ir pues como en consonancia con un tipo de atuendo, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya no empieza a ver, claro, valores de uso distintos, se equiparan, el intercambio los intercambia, pero cuando se confronta, cuando nos pone cara a cara, cuando uno yo como productor de libro, escritor, voy donde el sastre y le entrego mi libro, a él lo que estoy comparando son dos cosas completamente distintas que hayamos trabajado. Pero quiero ir un poquito más atrás, puedes bajar un poquito el texto, un poquito más arriba. Antonio, puedes como no bajar hacia abajo, sino, perdón, subir la parte de atrás. Gracias. Entonces, mira la paradoja tan grande que es esa parte. Entonces, mire, para uno como productor, yo como escritor, que voy a poner mis libros en la dinámica mercantil, para mí es irrelevante si el otro lo considera o no valor de uso, es decir, desde su perspectiva subjetiva individual, aislado. Pero si socialmente, es decir, en el intercambio me doy cuenta que hay mucha gente que quiere adquirir mi libro, para mí eso es irrelevante, porque esa condición de que dentro de la esfera de intercambio mucha gente lo solicite, lo demande, me va a permitir a mí realizar mi mercancía como valor, o más bien encontrar valor en mi mercancía. Y al mismo tiempo me va a permitir adquirir los productos que para mí sí tienen valor de uso, utilidad, ropa, comida o lo que sea.
Y así se va generando como la necesidad. Pero esa perspectiva individual también es la que comparten otros individuos, porque puede que para él no le importe tantas cosas, que los sombreros del sastre tengan relevancia para mí individualmente. Pero si en el mercado hay alguien que lo solicita o lo demanda, pues va a encontrar nicho con el cual poder entrar en la esfera mercantil. Pero ¿cuál es el asunto? Que si generalizamos esa situación, se consigue una paradoja. ¿Cómo logramos que yo, por ejemplo, que ya no quiero los sombreros, que es lo que se está poniendo en relevancia, es cómo hacemos para poder que todos puedan obtener el valor de uso que solicitan o demandan, cuando mi valor de uso en particular no encuentra un particular en el momento exacto en el que me entro como al mercado, como si fuera un lugar, pero eso no es un lugar, pero en un principio era un lugar, para poder adquirir el que sí deseo. Y pues entonces ahí se habla de equivalente general, es decir, alguien o algo que pueda facilitar todos los intercambios y que yo no tenga que contar un particular específico para poder que adquiera los míos y yo pueda adquirir los que yo quiero o los que solicito en términos del valor de uso. Entonces va la paradoja que se está generando ahí y eso es lo que nos va a permitir pues hablar del próximo capítulo, pero vea, ya se genera una paradoja, ya los dos productores se vuelven más productores. Cuando aparecen más productores y más intercambios, aparece la paradoja de qué pasa cuando alguien no quiere intercambiar directamente mi producto, que en este caso son los libros, como con los sombreros que yo sí necesito. ¿Qué pasaría? Y pues se crea la necesidad o aparecen las condiciones para que aparezca algo como un equivalente. Todavía es un equivalente, ahora no sabemos qué es todavía. Sí, y fíjate en Yo quisiera algo, hablar tantito. fíjate en algo, disculpa. Adelante, Dark. Ahí, sí me escuchan, ¿verdad? Es que ya conecté los audífonos. Bueno, yo no sé si, como mencionaba, mencionaban ahorita, Steven, ¿verdad? ¿Mencionabas? ¿O Víctor? ¿Quién habló atrás de mí? Con Víctor. Ok. Bueno, a mí, o sea, exactamente es eso, ¿no? O sea, encontrar como que la equivalencia, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando menciona todo poseedor de mercancía solo quiere intercambiar la suya por otra, no sé, a mí me da como que, digo, no sé, me da así como si pareciera que lectura, ¿no? Como que de entender que todos los poseedores de mercancías son como, o sea, que son como unos adictos, ¿no? O sea, yo lo veo así en este proceso, discúlpenme, ¿no? Pero, o sea, que solo buscan satisfacer su necesidad, ¿no? Por eso realmente no les interesa, ¿no? O sea, qué valor tenga, ¿no? Solamente que sea de su agrado, igual, siendo indiferente, que sea de su agrado y valga lo mismo, siendo indiferente que su propia mercancía. Eh, eh, entonces, por eso para él, o sea, es un equivalente particular y no se da cuenta, o sea, como equivalente particular es equivalente general, o sea, no le da su propio valor. Entonces, bueno, o sea, a mí me da esa como que sensación, ¿no? Que todos los poseedores de mercancías que desean intercambiar dándole valor a su mercancía, parece como si solamente fuera para satisfacer su necesidad, pero no le dan el verdadero valor real, ¿no? Entonces, aquí habría que preguntarle al texto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de valores, no? Porque, por ejemplo, más allá, ya lo voy a tratar a la situación científica, ¿no? Por ejemplo, en la División Internacional del Trabajo Social, o sea, este es digamos que la pantalla ideológica o la mentira que le vendieron a los países periféricos, ¿no? Que intercambiando materias primas iban a llegar a una sociedad más desarrollada, ¿no? Los países periféricos les iban a dar tecnología y los países metropolitanos iban a intercambiar tecnología por materias primas. Pero pues eso es mentira, ¿no? O sea, porque no valen lo mismo, ¿no? Entonces aquí al final dice, mercancías pues en absoluto se enfrentan entre sí como mercancías, sino solamente como productos o valores de uso. Bueno, más o menos yo lo entiendo así, ¿no? O sea, de entender al principio como si fueran los poseedores de mercancía como unos adictos que desean intercambiar sus mercancías y no saben su verdadero valor, ¿no? Pero digamos que en esta abstracción, claro que sí hay mercancías que tienen más valor que otras
y mercancías que ordenan el valor de las otras. O sea, en la realidad es eso, ¿no? Esto, si se tomara literalmente, pues pasa lo que pasó, ¿no? Que realmente ni los países metropolitanos intercambiaron tecnología por materias primas, los países periféricos, pues mucho menos llegaron a ser de países metropolitanos intercambiando materias primas, ¿no? Entonces, eso a mí me suena así como que un poquito apenas vamos desentrañando eso. Eso era lo que quería. Hay un punto que yo quiero resaltar y que creo que sirve, si retrocedemos un tanto a la fórmula de lo hacen, pero no saben, pero no lo saben. Fíjense que Marx ha dicho algo aquí puntual y es, las mercancías pues en absoluto se enfrentan entre sí como mercancías, sino solamente como productos y valores de uso o valores de uso. Esto implica que en el intercambio nunca van a aparecer las mercancías, sino solamente los valores de uso. Esa preeminencia en que había insistido Marx en el primer capítulo, de que el valor de uso tiene que ser la condición necesaria de cualquier valor en general, esa condición llega a su extremo cuando en el intercambio el valor de uso impide que la mercancía aparezca como tal mercancía. La mercancía siempre va a aparecer como valor de uso. Y ahora bien, como lo que estábamos diciendo ahorita hace un rato Víctor y yo, parece que quedaría en una desventaja en la medida en que, bueno, está el intercambio, está el proceso social, pero no aparece el valor. Pareciera como si el valor estuviese restringido a la esfera de la producción. Una vez sale a la esfera del intercambio, ya desaparecen todas las determinaciones del valor. Eso puede parecer a primera vista. Pero fijémonos que la fórmula que usa Marx de que los productores están, no sé si sea necesario leerla de nuevo, de que los productores están están igualando sus trabajos en el intercambio. Marx dice después lo hacen, pero no lo saben. Nos da a entender algo, y es que en el intercambio el productor actúa, si bien hace toda esta abstracción hace abstracción del carácter cualitativo de la mercancía y solamente tiene frente a sí un valor, una cantidad determinada de valor, etcétera, como quieran llamarle. Si bien hace esa abstracción, no por eso él entra al mercado como un metafísico de la mercancía. ¿Ok? Este es el punto. Él hace la abstracción, él la ejecuta, pero no entra al intercambio, sino a intercambiar, a reputar valores de uso. Utilicemos un ejemplo, algo así como que él sospecha que la mercancía tiene algo más. Y de hecho, el mismo proceso de intercambio le dice que dos cosas se igualan, y no se igualan una chaqueta con una mesa como tales, porque no son iguales, una cosa es una chaqueta, otra cosa es una chaqueta, o sea, ontológicamente son distintas. Pero en cierto nivel, o por lo menos cuando se habilita la relación de intercambio, ellos son iguales. Entonces él sospecha que son iguales, pero al mismo tiempo las ve diferentes. Y esto es una cuestión, si bien puede parecer a primera vista epistemológica, una cuestión del conocimiento que traban entre sí los productores, si uno sigue, digamos, o para resumir brevemente el punto, una matriz dialéctica lo que hace es convertir estos obstáculos epistemológicos en condiciones ontológicas. De modo que esta condición en la que los productores, si bien saben que poseen valores, no les interesa la forma de su mercancía, ellos no ven su mercancía como un valor de uso directamente, porque si no, como dice Marx, ellos se quedaran con ella, la consumieran directamente. Ellos ven en la mercancía algo, pero cuando entran en la relación de intercambio, ¡pum!, vuelven a aparecer solo valores de uso. De modo que este solipsismo que practican los productores de mercancías, esta especie de mini meditación metafísica que ocurre al interior de su haber, no puede tomarse, se puede tomar por una cosa como una condición epistemológica, pero fíjense que se convierte, después de un análisis más detallado, en la descripción de lo que es la constitución del proceso ideológico. Porque aquí empiezan a fundamentarse los primeros principios de lo que es el intercambio entre iguales.
porque hay un cortocircuito entre la concepción inicial inmediata, la relación que tiene el productor con su propia mercancía y lo que pasa en el intercambio. Cuando llega el intercambio cambia. Ya llamémosle que en la producción se vuelve valor, como para utilizar el modelo Antonio, que el valor se restringe a la esfera de la producción y que luego en la esfera del intercambio regula los intercambios. O para utilizar la fórmula que compartíamos Víctor y yo. No, el valor tiene que aparecer en ciertas condiciones sociales, no se puede abstraer como que solo aparece al interior. Cualquiera que sea el modelo que uno emplee, siempre va a ocurrir que el punto inicial termina de otro modo, se invierte. Si empieza como un valor en la producción, afuera se convierte en un valor de uso. Y si empieza como un valor de uso en la producción, afuera se convierte en un valor. Por eso, aquí, si bien hay una antinomia, eso no nos puede detener porque el método de Marx precisamente elude estos problemas y los convierte más bien en pasajes hacia otros momentos. Quise, cuando estábamos ahora discutiendo la cuestión de la primacía respecto a una cosa de otra, utilizar un ejemplo que pasa en Kant, en la crítica de la razón pura. No sé si sea apropiado, pero ya lo utilizaremos después cuando la discusión nos vuelva a llevar a ese punto. No sé si valga la pena mencionarlo. ¿Alguien más? No, continuamos. Lo que pasa es que antes de que es el ejemplo de Kant en la crítica a la razón pura, que son menos que las antinomias de la razón, tener en cuenta de que hay dos, pues o más bien tengamos en cuenta que Kant es claramente un idealista, por más de que sea un idealista trascendental, es decir, que combina la razón con la experiencia en una relación complementaria, pero en la que cumplen unas funciones distintas para que sea posible el conocimiento en un orden limitado, pues eso rebata o va en contravía del materialismo, porque para entrar en detalle, Kant no cree que nosotros podamos conocer la realidad tal cual es, sino cómo nosotros estamos estructurados cognitivamente para comprenderla. Eso para que tengamos cuenta. En cambio, el materialismo parte de que conocemos la realidad tal cual es, sin ningún tipo de algo que se... Sí. Yo no iba a hablar de antinomias, iba a hablar de otra cosa, de la abstracción del espacio y del tiempo, y que de alguna manera todo espacio y todo tiempo siempre, como dices tú, trascendentales. El sujeto trascendental kantiano. Yo concuerdo con Steven. Hay una cosa que dijo Steven que sí es muy interesante, pero aquí no se ve, creo que es entre líneas, como dijo Steven, el proceso ideológico o sea, esta abstracción hace que podamos ver, digamos que ideológicamente, contra quién está debatiendo Marx. O sea, digamos que el discurso en el que está hablando diálogo ideológico es con David Ricardo, en su libro La riqueza de las naciones, el cual manejaba ese supuesto, que si todos intercambiamos mercancías, todos tienen el mismo valor y todos íbamos a tener riqueza en nuestras naciones, ¿no? Lo cual es totalmente falso. Es por eso que yo digo que aquí es desmontar el proceso ideológico por la que esa economía neoclásica con la que estaba dialogando Marx es totalmente falsa, ¿no? Porque sí da una impresión en la que los poseedores de mercancías son adictos y en su intercambio que no se dan cuenta realmente cuándo valen las cosas, todos van a llegar a la felicidad. Digo, eso es un proceso ideológicamente real en el sentido que enajena a las personas cuando lo toman como verdadero, ¿no? Es totalmente una mentira. Y creo que Marx, como menciona Steven, y también Víctor, está dialogando en este punto para desmontar el argumento de la economía neoclásica del libro La riqueza de las naciones de Adam Smith, ¿no? No, ¿de quién era? De David Ricardo, perdón. Riqueza de las naciones sí es de Smith, el de Ricardo es Principio de Economía Política y Tributación. Sí, correcto, el de Smith es la riqueza de las naciones y el de Ricardo es sobre los principios de economía política. Pero me quedo con algo importante y no es como para, digamos, que decirle a Dark que como que no siga poniendo en debate esa cuestión sobre la economía de dependencia y en la balanza comercial desfavorable en términos de los productos del trabajo. Dos cosas importantes, muchachos, para que tengamos claro. Que sea equivalente no significa que sea una igualdad absoluta.
Recuerden eso es importante. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver, cuando entren ya las cantidades no son de ser los mismos, pero son equiparables. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la teoría del valor trabajo, tienen igual cantidad de trabajo socialmente abstracto, trabajo abstracto socialmente necesario contenidas en él. Pero eso explica lo que dice Dark. Claro, como la materia prima no requiere tanto trabajo, a diferencia de lo que se conocen como productos manufacturados o tecnología, o productos que requieren un proceso industrial de trabajo más cualificado, se va a explicar cuando aparezca la idea de trabajo cualificado que se traduce en trabajo simple. Entonces, ¿dónde está la situación que hace que esos no sean una igualdad absoluta, que es lo que vendió ideológicamente el norte, básicamente los países desarrollados de Europa y Estados Unidos con respecto a los países en desarrollo? Que esa igualdad era absoluta, es decir, que se intercambiaba la misma cantidad de materias primas por la misma cantidad de productos fabricados industriales, tecnológicos, sea el tipo que sea. Lo que se da cuenta, y esto no niega la teoría de Marx, sino que antes la demuestra, es que en esos intercambios lo que se da es una equiparación bajo una medida específica, y es el trabajo abstracto socialmente necesario. Pero esas cantidades no son iguales en el sentido estricto, son divergentes. Y lo que se da cuenta es que obviamente en el mercado internacional las materias primas, por ser trabajo simple, en diferente, por ejemplo, el trabajo industrial, por ejemplo, de otras materias primas, lo cual encarece el valor traducido en precio, que el precio básicamente, el valor traducido en términos del dinero y otras variantes pues que iremos viendo, es lo que genera esa dependencia. Entonces, era como para que lo tengas en cuenta, Dark, porque no es como que estás como insinuando en tus cosas, si no me corregirás, como que se están contradiciendo, sino que es un nivel de análisis mucho más complejo, pero que parte de esto, y es, digamos que aparte de haber trabajos socialmente necesarios que requieren más tiempo, el hecho de que haya industrialización o haya, por ejemplo, trabajo directo, como puede ser el de la producción de materias primas, que no requieren, digamos, mayor cualificación y no requieren, por ejemplo, de otras esferas que le suministren lo básico para poder transformarlo. Eso es básicamente, también puede ser traducido análogo como el trabajo cualificado y el trabajo simple. Y obviamente como el trabajo cualificado se considera que requiere más trabajo, pues está equiparado a una cierta cantidad más alta. Entonces, claro, en otros países de lo que se conoce como periferia, en desarrollo, o básicamente no industrializados en su gran o en lo fundamental, pues exportar eso y obtener a cambio mercancías que ya han pasado pues, por el sector industrial o han sido transformadas de alguna manera, se conoce como valor agregado, pues obviamente va a generar una desbalanza comercial, y esa idea de que estamos intercambiando la misma cantidad y que vamos a llegar a un punto en el que por medio de la materia prima nos vamos a enriquecer es una falsedad. Pero obvio parte de esta idea de que el trabajo es la fuente de valor, el trabajo socialmente necesario, y que hay diferenciaciones entre trabajos simples y cualificados, y por el otro lado, que efectivamente en ese intercambio se va generando un desbalance porque no es una igualdad absoluta, sino que es una equivalencia. Es decir, están en relación, se puede igualar, pero solo en un factor específico como es el trabajo, y eso va a dar no igualdades absolutas, sino equiparaciones en términos de cierta cantidad, o va a valer por cierta cantidad. Espero que no haya generado pues, como más conflictos con esta elucubración. No, está bien, está correcto, está bien. Pienso que es bueno que vayamos avanzando en esto. Voy a leer un poquito más y ustedes me dicen. En su perplejidad, nuestros poseedores de mercancías piensan como Fausto. En el principio era la acción. Vamos a ver la nota, si tiene algo, seguramente dice, bueno, aquí Goethe, ¿no? Goethe es Goethe, Goethe, como le quieran ustedes, como lo conozcan, parafrasea y contradice el primer versículo del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo. Entonces aquí luego nos dice Marx, de ahí que hayan actuado antes de haber pensado. Si hace ratito Steven nos mencionaba, o cuál era la que mencionabas, no lo saben, pero lo hacen. Lo hacen, pero no lo saben. Algo así. Entonces ahorita hay otra ya,
para que la noten. De ahí que hayan actuado antes de haber pensado. Las leyes de la naturaleza inherente a las mercancías se confirman en el instinto natural de sus poseedores. Solo pueden relacionar entre sí sus mercancías en cuanto a valores, y por tanto solo en cuanto a mercancías. Al relacionarlas antitéticamente con otra mercancía cualquiera, que haga las veces de equivalente general. Este es el resultado que se alcanzó en el análisis de la mercancía. Pero solo un acto social puede convertir a una mercancía determinada en equivalente general. Por eso la acción social de todas las demás mercancías aparta de las mismas una mercancía determinada, en las cuales todas ellas representan sus valores. La forma natural de esa mercancía se transforma, por tanto, en forma de equivalente socialmente vigente. Su carácter de ser equivalente general se convierte a través del proceso social en función específicamente social de la mercancía apartada. Es de este modo como se convierte en dinero. Y aquí dice, a ver, vamos a ver, aquí cita un pasaje, si no mal recuerdo, del Apocalipsis. A ver, yo creo que sí es el del dinero, el del que no, todos los que tengan el sello van a poder intercambiar. A ver, déjame ver si sí, ¿no? Dice, el autor invierte el orden de estos dos versículos del Apocalipsis, pero bueno, quería yo leerlo, pero está ¿en qué está? A ver, ¿quién no está traducido? Sí, dice, estos tienen los corchetes. Dice, si no me equivoco, dice solo los que tengan el nombre, solo podrán vender los que tengan el nombre de la bestia. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia, y que ninguno pudiese comprar ni vender si no tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ya lo vi. Todas las le entregan a la bestia su símbolo, ¿vale? Imaginémoslo la metáfora a su manera. O sea, yo aquí es lo que yo mencionaba, o sea, está haciendo una crítica al espíritu burgués de convertir todo en mercancía, o sea, y el espíritu de burgués trasladado a los evangelios es el dinero como el ídolo o el Dios supremo, y en última instancia el dinero es la mercancía que ordena las demás mercancías. O sea, por eso yo decía, o sea, en este versículo es claro, o sea, los poseedores de mercancías parecen adictos, están atrapados en idolatría, su adicción a la riqueza, ¿no? A la codicia. Entonces, obviamente Marx es muy atinado en el conocimiento de los evangelios porque tiene que trasladar, ¿no? Esa idolatría que él no va a mencionar totalmente, y creo que algunos autores divergentes, ¿no? Que tratarían el capital de una manera, hasta cierto punto, en lo que no le gustaba a Marx, un poco más espiritual, como uno de ellos que estaba en México, que apenas falleció, Enrique Dussel, que habla precisamente a la idolatría del dinero, es precisamente la crítica que hace Marx al espíritu burgués, ¿no? Los codiciosos, ¿no? Que están atrapados en la voluntad de su Dios, el dinero, ¿no? Por eso a mí se me hizo totalmente relevante. Existe una mercancía ordenadora, claro, que está haciendo una crítica a ese sistema abstracto en la que los mismos sujetos no se dan cuenta que están atrapados en una igualdad aparente, pero que no beneficia a nadie, solamente unos cuantos, por supuesto. Y es la crítica ideológica a la mercancía ordenadora y al espíritu burgués que convierte todo en mercancía. Ahora, si obviamente el propietario, en la crítica que hace Marx, pues termina también convirtiéndose en mercancía. O sea, porque en este sistema todo se convierte en objeto de utilidad para digamos que fines ulteriores, ¿no? O sea, no sé, yo lo pondría así. Nada más hasta esto, pero es relevante, totalmente de acuerdo con este versículo. Total, en la bestia al final va a destruir a todos el dinero, ¿por qué? Porque obviamente va a seguir, ¿no? Alimentando la codicia, el amor al dinero y a la riqueza, manteniendo un sistema en el que siempre sigue habiendo perdedores y ganadores, y al final todos se van a convertir en perdedores, ¿no? Destruyendo la naturaleza. No sé, ya me estoy yendo más allá, ¿no? Pero esto sería una crítica, a lo mejor que no cabría en el método de Marx, pero sí pondría ahí el acento en Enrique Dussel, el cual estudió el Capital bajo esta vertiente
Y pues me queda más claro ahora que Marx tiene un conocimiento vasto en los evangelios, ¿no? Y precisamente en el Apocalipsis. Mira, Dark, si me permites hacer una breve corrección, la citación de ese pasaje tiene más que ver con el hecho de que si viene siguiendo la lectura, fíjate que hay un problema en el intercambio, es que manualmente, dado que los productores o los titulares de la mercancía que van al intercambio no pueden reconocer por el mero gesto de intercambio mercantil a un equivalente general, es necesario que un acto social constituya un equivalente general que determine las reglas de las relaciones de intercambio. Entonces, la alusión al pasaje bíblico es que la bestia es el dinero. O sea, no el dinero como codicia, sino el dinero como equivalente general, como medida universal de los valores de cambio. Y hay también otro detalle, ya que tú estás hablando y de pronto estás insistiendo en el asunto de la codicia. Yo salí de la reunión en ese momento, pero ahí, cuando yo salí de la reunión anterior, estaban hablando de, si no estoy mal, de que el cristianismo es la religión más adecuada para el capitalismo. Y Marx dice, y sus vertientes posteriores, el protestantismo, el deísmo, etcétera. Y es que hay un detalle, de pronto como para que, esto es una digresión, esto de pronto no sé qué tan apropiado sea para el asunto, pero hubo un sociólogo alemán, Max Weber, que hizo un esfuerzo por mostrar que el capitalismo no se debía reducir simplemente a una sociedad de agentes codiciosos, porque codicia hubo en todos los rincones de la humanidad y en todas las épocas, y no por eso había capitalismo. El capitalismo tiene por esencia no necesariamente la codicia. Más adelante, mucho más adelante, hablaremos de un sujeto automático y de cosas así. Pero creo que aquí se empieza a esbozar en esta diferencia entre el pensamiento y la acción. Fíjate que aquí el texto lo que dice es que el titular de la mercancía primero actúa, después es que puede reflexionar, después que puede ser cartesiano, no es el cogito ergo sum, sino el sum ergo cogito, llamémoslo naturalmente no se pronuncia así. Ahora la cuestión es que lo que mueve este sistema no son tanto motivaciones individuales o llamémosle patológicas de codicia o de afán de lucro desmedido. Sí, naturalmente hay afán de lucro desmedido. Pero lo que históricamente movió a este sistema fue su mediación. Hay un ensayo hermoso de un gringo que también falleció hace un tiempo, Frederick Jameson, que escribe sobre Weber habla de que Weber es una especie de mediador, de mediador entre la doctrina marxista de las superestructuras y la dialéctica hegeliana en general. O sea que lo que dijo Weber no era contrario de Marx. Pero en fin, la cuestión es que ese detalle de que hay una patología codiciosa no se vuelve ideológico, o sea, complica la crítica, porque entonces hace que el asunto recaiga sobre la constitución mental de los actores del capitalismo, como hizo la burguesía temprana con la doctrina de las ideologías, que decía que la ideología era una enfermedad, un problema, como que no, las personas no ven bien la realidad y eso se debe a su complexión física, incluso puede terminar en un vitalismo diciendo que unos son merecedores de ver la verdad y otros no. Y aquí lo que está en juego es una cuestión más objetiva, la cuestión ideológica aquí es más objetiva. Se trata de una estructura en la que no tienen lugar las reflexiones individuales, porque todos hemos sido testigos de grandes capitalistas que son ultra, aman la humanidad, ¿cómo es la palabra precisa? O sea, sí, no, son muy filántropos. Altruistas, filantrópicos. Exacto. Y a pesar de eso no dejan de ser explotadores, porque es la condición objetiva la que los constituyen explotadores. De modo que, bueno, hasta aquí por lo pronto, y yo insisto en que se perfila tras
tras las cortinas de lo que vamos leyendo una teoría de la ideología. No podemos volver la lectura naturalmente una teoría de la ideología porque esto es más economía crítica de la economía política. Pero sí para aclarar puntos, a mí me parece que esa remisión a una teoría de la sociedad es muy útil. No sé si Dar quiere decir algo, Víctor, Antonio. Sí, yo quiero complementar un poco lo que acabas de decir, porque me parece que esa parte en latín, que por eso yo la estaba traduciendo mientras le estaba leyendo, pero no lo hago con el fin de alardear ni nada de una cosa, sino porque me gusta pues también el tema de la traductibilidad de lenguas antiguas, pero porque más estudié filosofía y fue un requisito. Pero no es por eso, sino que me pareció gracioso porque antes de que la sigan traduciendo, yo ya la estaba traduciendo en mi mente. Hay con muchos errores porque soy muy quedado del tema, pero eso es anecdótico, eso nada que ver, ni se sientan intimidados, ni es para hacerlos sentir como inferiores, no, nada de eso. El que se sienta así, me disculpo si el comentario sonaba pues como pedante, pero no era mi intención. Pero volviendo ya al tema ya de la cuestión, yo creo que también tienes que tener en cuenta de que digamos, no es mala hacer la crítica del afán de lucro, porque cuando entramos con la dinámica de acumulación, va a aparecer con más latencia o con más visibilidad la idea de afán de lucro en términos de la acumulación. Pero no pierdas de vista que Marx no podemos leerlo así, aunque hay una lectura pues de Enrique Dussel recién fallecido, pues que es un representante de la teoría de colonial y otras posturas críticas, es la objetividad. Y recuerda que estamos en un proceso de enajenación. Es decir, ya hablamos de la enajenación, de la alienación y sobre todo de la fetichización. Eso hace que los roles inviertan. Y lo que debería ser un medio, o más bien un instrumento al servicio del ser humano, lo somete. Es decir, lo vuelve una situación objetiva donde la cosa parece, y es por la estructura económica, subyugar al hombre. Marx siempre habla de representante de la mercancía, poseedor de la mercancía, pero siempre con un rol pasivo. El rol activo lo tiene siempre la mercancía. Y no es casual, porque en un mundo de intercambios generalizados permanentes y donde todo está mediado por eso, evidentemente quien tiene el rol activo y la que se mueve permanentemente es la mercancía, no el ser humano. Aunque por eso no se da cuenta que realmente lo que se está moviendo es trabajo del ser humano, que mediante esa mediación del mercado es que se empieza pues a deslindar el conocimiento de la realidad objetiva. Volviendo entonces con esa distinción, esa idea es, y la cita creo que va por el sentido de que para poder que se establezca esos intercambios, lo decía yo en el ejemplo del escritor que intercambia por sombreros, pero el sastre no quiere vender o quiere intercambiar por los libros, necesita algo que le pueda servir para en caso de que él no pueda, digamos, intercambiar, tenga algo que sí puede intercambiar por sus libros y que le pueda servir al sastre para que le dé el sombrero. ¿Qué es eso? Mediar todo, ya no solamente por la esfera del intercambio, sino por una mercancía específica que va a permitir que esa esfera no solamente sea grande, se complejice o aparezca con mayor constancia en las interacciones humanas, sino que además le permita obtener lo que ese individuo fue a buscar o a demandar al mercado, que en este caso yo como escritor pues estaba buscando ropa y comida, pero nadie quería comprar libros en ese momento y necesitaba algo que sí pudiera permitirme conseguir la ropa y la comida que necesitaba. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que una mercancía empiece como cuando uno le pone un sello en una notaría, que tiene que tener ese sello, si no puede o no lo consideran válido y no puede empezar a circular. Pues básicamente esa metáfora de que todo tiene que pasar por la bestia y tiene que tener su nombre, su número o la marca de esta, es básicamente lo que va a ser equivalente universal, que es mediar todos los intercambios, todo tiene que pasar con él y él se va a mover todo el tiempo. Ya no van a ser las mercancías cualitativamente diferentes, sino esa mercancía específica la que va a permitir que yo intercambie mis libros por esa mercancía y luego vaya otra con esa mercancía que adquirí a comprar otro, porque todos la aceptan y todos entendieron que tiene esa marca y esa marca es válida para mí o válida para mí y puedo satisfacer esa demanda de otros artículos o otros puntos de trabajo que necesito en tanto que valores de uso. Creo que va por ahí. Entonces es lo que es, claro, hay un ejercicio de enajenación. Claro que va a aparecer una cosa que Marx va a decir y es como aparte de la fetichización de la mercancía, aparece como la fetichización del dinero, porque se dan cuenta que
por alguna razón, cuando el dinero se vuelva fluctuante y es el que media todos los intercambios, la gente va a creer que el dinero crea dinero, por la razón que es el dinero el que produce las mercancías. Otro estadio más de esa fetichización de la mercancía, pero esta vez en una mercancía física llamada mercancía dinero. Entonces ahí es donde está lo importante. Todo va a pasar y eso es lo que va a permitir y hace necesario, obligatorio en términos prácticos, que haya un equivalente general o una mercancía específica que pueda ser equivalente o que se pueda equiparar a cualquier mercancía, pero que al mismo tiempo facilite los intercambios cuando no, dos mercancías no puedan ser intercambiadas directamente porque los productores no quieren eso o demandan otra cosa, o simplemente en ese momento no interesa comprar esa mercancía. Vamos a darle un poquito más de lectura y ahorita comentamos. Esa cristalización que es el dinero constituye un producto necesario del proceso de intercambio, en el cual se equiparan de manera efectiva y recíproca los diversos productos del trabajo y por consiguiente se transforman realmente en mercancías. La expansión y profundización históricas del intercambio desarrollan la antítesis latente en la naturaleza de la mercancía entre valor de uso y valor. La necesidad de dar una expresión exterior a esa antítesis con vistas al intercambio contribuye a que se establezca una forma autónoma del valor mercantil y no reposa ni ceja hasta que se alcanza definitivamente la misma mediante el desdoblamiento de la mercancía en mercancía y dinero. Por consiguiente, en la misma medida en que se consuma la transformación de los productos del trabajo en mercancías, se lleva a cabo la transformación de la mercancía en dinero. Vamos a ver la nota, ahorita vamos a hablar un poquito de esto. A ver, la nota. Esto ya saben que es lento, ¿ok? Júzguese según esto cuán sagaz es el socialismo pequeño burgués, que eterniza la producción de mercancías y al mismo tiempo pretende abolir la antítesis entre el dinero y la mercancía. Y por tanto, el dinero mismo, ya que éste solo existe en esa antítesis, sería como querer abolir el papado y mantener en pie el catolicismo. Véase más sobre este punto en mi obra de Contribución a la Crítica de la Economía Política. Ahora, aquí hay temas interesantes para acercar. Yo creo que lo que decía Dark es interesante. De hecho, lo que mencionó Dark está en los manuscritos de París como notas que toma Marx de Adam Smith, de David Ricardo, me parece, y otros economistas por ahí. No sé si más de David Ricardo y Adam Smith, y menciona eso de una economía para la ganancia. Y así está en sus notas de Marx en los manuscritos. Obviamente eran borradores que él hacía, pero sí lo iba como que planteando o entendiendo de esa manera. Ya luego, a lo mejor después de la investigación de más de 40 años que hizo, o de varias décadas, yo creo que ahí quizás puede haber algún cambio en cuanto a cómo lo entendía Marx o cómo estaba comprendiendo la cuestión, porque ya si nosotros avanzamos hasta el capítulo 22, la transformación del plusvalor en capital, Marx como que empieza a plantear ciertas cuestiones donde ya no es dice el punto de partida o el planteamiento inicial de que eran intercambios de equivalentes, pues no son intercambios de equivalentes, dice, ¿no? Algo así. Pero nos falta todavía para llegar a eso. Pienso que ahora está bien ir esbozando lo que cada quien crea y le vaya llenando del texto. Entonces, aquí Marx dice, ya nos está introduciendo a lo que va a ser el dinero. El capítulo siguiente del dinero nos dice: el intercambio directo de productos reviste por una parte la forma de la expresión simple del valor, pero por otra parte no llega aún a revestirla.
Dicha forma era X mercancía A igual Y mercancía B. La forma del intercambio directo de productos es X para el uso A igual Y objeto para el uso B. Tiene una nota que es la nota 41. Mientras aún no se intercambian dos diferentes objetos para el uso, sino que como suele ocurrir entre los salvajes, se ofrece una masa caótica de cosas como equivalente por una tercera, el intercambio directo de productos está apenas en su fase embrionaria. Fase embrionaria, ojo con eso porque nosotros lo hemos venido mencionando aquí, que es Marx lo entiende como una cuestión en potencia, como la semilla que tiene la potencia de ser árbol, etcétera. Así lo va entendiendo y Marx también lo ve como unas fases como el feto, ¿no? Luego el espermatozoide, luego el feto, etcétera. Va creciendo, etcétera. Así lo ve de manera incluso hasta biológica, dirían algunos, pero hay muchas referencias de Marx a esa cuestión lógica, de cómo está viendo las mercancías quizás en su fase primitiva o en su fase embrionaria, como dice él, y cómo eso se va transformando hasta lo que tenemos hoy en día o lo que tenían al menos en su época. Dice, aquí las cosas A y B no son mercancías con anterioridad al intercambio, sino que solo se transforman en tales gracias precisamente al mismo. Aquí parece que contradice lo anterior, lo que habíamos leído. Por eso les digo que es complicado en ocasiones, porque aquí dice, aquí las cosas A y B no son mercancías con anterioridad al intercambio, sino que solo se transforman en tales gracias precisamente al mismo. De aquí se agarran los de la corriente de Isaac Rubin para decir que solo en el intercambio hay valor, o ahí se produce el valor. Luego dice, el primer modo en que un objeto para el uso potencialmente llega a ser valor de cambio es su existencia como no valor de uso, como cantidad de valor de uso que rebasa las necesidades inmediatas de su poseedor. Las cosas en sí y para sí son ajenas al hombre y por ende enajenables. Para que esta enajenación sea recíproca, los hombres no necesitan más que enfrentarse implícitamente como propietarios privados de esas cosas enajenables, enfrentándose precisamente por eso como personas independientes entre sí. Lo que habíamos dicho de los productores privados e independientes, aquí Marx quizás lo profundiza un poco más. Dice, tal relación de ajenidad recíproca, sin embargo, no existe para los miembros de una entidad comunitaria de origen natural. Ya tenga la forma de una familia patriarcal, de una comunidad índica, de un estado inca, etcétera. El intercambio de mercancías comienza donde terminan las entidades comunitarias, en sus puntos de contacto con otras entidades comunitarias o con miembros de estas. Pero no bien las cosas devienen mercancías en la vida exterior, también se vuelven tales por reacción en la vida interna de la comunidad. La proporción cuantitativa de su intercambio es en un principio completamente fortuita. Aquí Marx está diciendo, bueno, al inicio de manera fortuita, quizás está diciendo por el azar empiezan a intercambiar mercancías o no sé cómo lo están viendo ustedes. Perdón, adelante. No, era para decir un par de cosas que, bueno, intervenir un momento, interrumpirte para intervenir, decir un par de cosas que ya me tengo que ir. Entonces, lo primero, que bueno, me tengo que ir, pero bueno, siento que la sesión fue provechosa. Segundo, que quedo entonces atento pues, a la próxima sesión. Y por último, quería volver un poquito a la parte de atrás. Puedes volver un poquito de atrás para comentarla y ya con eso me despido. Más para atrás, porfa. Esa parte. No, no, ya esto fue demasiado.
No, más hacia, ahora sí, más hacia donde estábamos. Epa, en ese fragmento, como del 107 para abajo. Epa, ahí. Entonces, lo que quería decir era, si estábamos hablando del dinero y de que la relación básica, volviendo como la parte del primer capítulo, cuando que les establece esa equivalencia, lo que encontramos a mi modo de ver ahí es que para que se dé ese intercambio tiene que haber unas condiciones que estaban implícitas cuando partimos del ejemplo para hablar del valor y que ya aquí se hacen explícitas. El hecho de que no se produce para el consumo, sea este familiar inmediato o sea comunal, sino que se produce para intercambiar o, como ya están planteando, enajenar en otra cosa, convertir en otra cosa. Y que ya hay ejemplos históricamente verificables donde cuando se sale del círculo de una comunidad muy, si digamos, no sé si el término sea primitivo o como tal todavía muy no desarrollada, pero digamos que funcional, cuando se sale y se extiende y hay un intercambio o más bien una conexión entre comunidades, se empiezan a atravesar relaciones entre comunidades a través del intercambio. Pero en este cambio, el intercambio no está regido todavía por la ley del valor. Sin embargo, ya se empiezan a dar como condiciones de posibilidad para que ese intercambio con base en el valor se puede dar bajo esta ley objetiva del valor. Entonces ahí ya se da. Entonces primero que se rompa, digamos el hermetismo de la comunidad frugal y se empiezan a interconectar varias comunidades. Y segundo, que al principio sea arbitrario la cantidad de determinados valores de usos que se dan por otros o los cuales se enajenan otros, pero que con regularidad empiece a hacer ese establecimiento que todavía sigue siendo marginal, pero que ya nos dice Mark que en el ejemplo de esos puntos de conexión, cuando empieza a haber regularidad, por eso yo hablaba de incluso regularidad para una sociedad mercantil simple, en términos de ese ejemplo, todavía eso sigue siendo previo a lo simple. Pero digamos, para este ejemplo ya se empieza a dar condiciones para que eso se vuelva sociedad mercantil simple y o se convierta en su tercer estadio o estadio más de complejización, que es el tema de, de la sociedad capitalista como la conocemos. Pero ya empieza a dar puntadas y es, aquí empiezan a aparecer elementos. Primero, que ya no se produzca para el consumo, que es cuando se rompe eso y que lo que era primero una cuestión externa de conexión con otras comunidades se implante dentro, es decir, se vuelva dentro de la misma comunidad la forma de interactuar de los miembros, ya no sea a través del directo, la asociación, la jerarquía o lo que sea, sino a través de mediaciones indirectas a través de las mercancías. Ya me vuelvo un productor dentro de mi comunidad frugal y empiezo a interactuar con mis coterráneos a través ya no de la charla o la interacción directa, sino la mediación de las mercancías. ¿Y eso por qué es importante? Porque entonces ahí ya se empieza a ver la perspectiva del propietario privado. Ya no produce valor de uso para sí, ya no lo ve con miras a apropiarse o que el producto, su trabajo satisfaga una necesidad para sí, sino que se vuelve una cosa que está mirando el otro que me está pidiendo. Y en ese sentido, entonces ya no se vuelve valor de uso, sino que se vuelve una expresión de valor y es donde más toma fuerza la idea de que, bueno, yo ya estoy produciendo para algo que no soy yo el que mide la utilidad o el uso de esa cosa, sino algo que solamente va a aparecer en la demanda real del mercado, pero que en determinado caso no puede ser factible de ser intercambiado. Y esto que se traduce en una dificultad para poder realizar el valor de la mercancía. Entonces ahí ya empiezan a ver, a tomar forma, cómo realmente funciona una sociedad de intercambio simple, que se rige bajo la ley del valor, pero que tiene como condición, primero, que lo que era marginal se vuelve regla general y que ya no estoy pensando en satisfacer necesidades propias, sino que hay una mediación por la cual yo intento satisfacer necesidades externas a mí, pero que solamente soy capaz de dimensionar cuando voy al mercado y confronto mi mercancía, y por el otro lado, que solo a través de ese medio es que yo voy a poder adquirir supuestamente las mercancías que van a satisfacer las necesidades que en un principio satisfacía por mis propios medios o mi comunidad misma me daba, pero ahora que ya tengo que hacer con mediación del intercambio. Lo dejo ahí, les agradezco muchísimo por la sesión y bueno, espero haber aportado pues a esta discusión y digamos, al desarrollo. Que tengan un feliz resto de noche y nos vemos.
Gracias, Víctor. Igualmente, buen fin de semana. Pues, y si quieren, lo podemos concluir aquí. No sé, Steven, Dark, Nabuk. Concluimos. Sí, ya. Le damos el domingo otro ratito. Ahora. Ok. No, Sí, a mí me parece bien. Cuídense mucho. Gracias a todos. Buen fin de semana y vamos a seguir dándole al capital. Un abrazo a todos. Que tengan buenas noches.